mi nombre, Justicia Restaurativa, y ahí hay artículos que yo he escrito y que están en la web. Sin embargo, yo le voy a enviar por el WhatsApp mañana el material que corresponde a este módulo que me correspondió a mí para que ustedes lo tengan y les pueda ser útil. Bueno, diríamos que yo quisiera que alguien de los que está acá, de los que está presente ahora, me contara qué fue lo que captó de la sesión anterior, es decir, qué le quedó a esa persona o a uno de ustedes de lo que hablamos en la pasada sesión, qué le llamó la atención, qué le impactó o qué cosas creen que hay que aclarar o que mejorar o que comentar. Entonces, el que quiera participar levanta la mano o hace uso del micrófono. Eu fiquei mais tranquila depois da sua fala, porque nós estamos passando aqui pelo julgamento do pessoal da Boate Kiss, né? Do incêndio que aconteceu aqui em Santa Maria, e depois do que o senhor falou sobre essa empatia, né? A solidariedade, eu acho que isso aí é o que nós estamos fazendo. Nós, os vizinhos aqui de Santa Maria, o pessoal, os moradores, estão sendo super solidários com as famílias que perderam as pessoas. Então, nós estamos fazendo certo. Nós estamos procurando restaurar, né, as emoções do povo tão sofrido que perderam os familiares. Eu fico muito grata, professor, muito grata. Gracias, mujer. Diosela. Sí, tienes toda la razón. Y no sé, pareces adivina, Diosela, estás adivinando, porque hoy voy a comenzar hablando sobre la epistemología y los valores de la justicia restaurativa. Y es lo que tú señalabas ahora frente a la empatía y ese tipo de cosas. Ya vamos a hablar de eso. Gracias por tu aporte, muy importante. A ver, André. Buenas, maestro. ¿Qué tal? Primero que nada, decirle que me encantó la clase de la del martes de usted. Estuvo fabulosa. Desgraciadamente no pude verla desde el principio. Acabo de verla hace unos momentos la grabación. Y me quedé con dudas. Su idea de justicia es más allá de una idea filosófica o doctrinal. A ver, la doctrina viene del derecho, ¿cierto? O sea, dijéramos, la doctrina es una fuente del derecho, ¿cierto? Lo que yo estoy planteando es una forma distinta de ver la justicia, ya no desde el derecho, sino desde una construcción social que permita lograr acuerdos y que esos acuerdos permitan fortalecer valores y que esos valores se constituyan en el eje central del ejercicio de justicia de una comunidad. Muy bien. Obviamente, André, que esto no es tan sencillo, porque uno no pudiera decir, entonces esto no es filosofía. Dijéramos que tiene un contenido filosófico, pero no pretende ser doctrina. Okay. Pretende plantear una forma distinta. A ver, tu pregunta me hace acordar de Amartya Sen. Eso le decía que Amartya Sen lo que me decía era, tenemos que construir una forma de resolver los conflictos desde abajo, desde la comunidad, desde sus valores, desde sus creencias, desde sus mitos y desde su perspectiva o significado de sentido de la vida comunitaria. Es decir, no es esperar que alguien nos diga qué debemos hacer, ese alguien nos imponga las reglas, ese alguien nos diga qué es legal y qué es ilegal. Dijéramos, esto es tan revolucionario, André, que yo lo que estoy proponiendo es casi la eliminación del concepto de justicia desde el Estado. O sea, es muy potente lo que yo estoy diciendo. Porque habría que cambiar la estructura de los estados y permitir, como dice Amartya Sen, que se pudieran dar formas distintas de hacer justicia en comunidades distintas. Pero ¿cuál es el eje sobre el cual se pudiera montar
esta estructura de justicia en cada comunidad. El sostén, el eje, la base sobre la cual se construye esa justicia es la dignidad humana. La dignidad humana, acuérdense que eso ya lo hablamos en sesiones anteriores, tiene que ver es con la idea de no causar sufrimiento. Es decir, que aquel acto de justicia que una comunidad X establezca debe tener como principio fundamental el respeto a la dignidad humana. Y por eso es que culturas tribales antiguas que llevan a cabo rituales como la ablación del clítoris se constituyen en muy respetables procedimientos culturales, pero inaceptables desde la concepción de la dignidad humana. Por lo tanto, el parámetro sobre el cual nosotros nos montamos, según Amartya Sen, para construir una nueva justicia, sería un parámetro centrado, fundamentado en la dignidad humana, en el respeto por la dignidad humana, por los derechos humanos, más no por una ley estatal o por una constitución política. ¿Es claro lo que estoy señalando? Entonces, dijéramos que es como si el Estado le dijera a la gente, oiga, este es su problema, mire cómo lo resuelve. Intentemos eso, ese es más o menos. William, y luego Preisler. A ver, un segundo. Entonces, ¿está mal decir que la ley, bueno, está mal el hecho de que las leyes son hechas por el Estado? ¿Que la ley es qué? ¿Están hechas por el Estado? ¿Está mal eso? No. Es que no sé, creo que ayer hablamos de eso. Yo le decía lo siguiente. La ley, en términos del derecho occidental, ¿cierto? Es un instrumento del Estado. Y ese instrumento, y la ley como instrumento del Estado, ¿cierto? Debe obedecer a unos principios fundamentales que constituyen ese Estado. Y esos principios fundamentales que constituyen ese Estado se llaman la constitución política de cada país. Y el desarrollo de esa constitución es la ley que hace el aparato legislativo en una sociedad republicana o democrática. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que sucede? Que como el poder político se mueve a través de intereses, se mueve a través de defender intereses de clase, e incluso intereses económicos, e incluso intereses geopolíticos, muchas de las leyes que emite el aparato legislativo de un Estado no van dirigidas a satisfacer las necesidades de las personas más necesitadas, sino que van a satisfacer los intereses de quien aporta el poder, de quien mantiene el poder y de quienes los tienen en el poder. No es sino saber, por ejemplo, lo que dice Max Neff, que señala que los países no los gobiernan los presidentes, sino tres instituciones en el mundo, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Y las normas que se emiten en los países de carácter económico, las leyes económicas, obedecen a una racionalidad del Banco Mundial, del Fondo Monetario y de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, dijéramos que ahí el Estado pierde el contacto con la comunidad, se distancia un poco de sus necesidades para intentar defender algunos intereses que plantea la defensa del Estado. Eso lo vimos claramente con el gobierno de Donald Trump, por ejemplo. Absolutamente claro. Entonces, lo que estás diciendo, Amartya Sen, es eso no representa la justicia. La ley no necesariamente es el acto de justicia. El acto de justicia viene de abajo, de la construcción comunitaria, de la manera como una comunidad se moviliza para resolver sus conflictos, de la manera como la comunidad articula diálogos, genera entendimientos, genera comprensiones y lleva a cabo actos comunitarios para resolver problemas de carácter local. ¿Ve? A eso es que se refiere. Ahora sí, William, y luego... Profesor. Sí. Perdón, Sí, buenas tardes. A ver, es que veo levantada la mano de Víctor, de William
y de Prisler. Viviana no tenía la mano levantada, pero te la voy a dar. O sea, no te preocupes. Tiene que ver con el tema que acaba de hablar, por eso. Ajá, sí, dime. Sí. Te Sí, digo, buenas. ¿Quién va a hablar? Adelante las damas. A ver, Viviana, entonces. una sola cosa. Usted dice de que si sacamos al Estado para hacer, ¿cómo hacemos la justicia? ¿Cómo reemplazamos al Estado? Es que hemos creído que el Estado es la fuente de solución a los conflictos. Y lo que estamos viendo hoy en día es que el mayor obstáculo para la justicia es justamente el Estado. Es decir, a ver, yo no sé si tú lo sepas, lo que yo voy a decir, pues, no sé si encaje o no, pero ¿qué es el Estado neoliberal? Es decir, antes de la aparición de la concepción del Estado neoliberal, el Estado lo era todo. En Europa se dio lo que se llamó el Estado de bienestar. ¿Y cuál era el Estado de bienestar? Era el Estado que subsidiaba la educación, subsidiaba la salud, subsidiaba la vivienda, subsidiaba el trabajo. Y ese Estado subsidiador, ese Estado bondadoso, que hoy en día hay muchas cosas, ustedes saben perfectamente que uno puede ir a estudiar a París 1, París 2, París 3, y en París 1, 2 y 3 no le cobran. O usted puede ir, por ejemplo, a universidades como que tienen modelo europeo, como la UBA en Buenos Aires, que tú lo que tienes es que presentar, ¿cierto? Un ejercicio de ingreso que no tiene nada que ver con el dinero. Y así en muchos países, ¿no? Eso obedece a un rezago de lo que se llamó el Estado de bienestar. El Estado lo resolvía todo. O sea, era absolutamente abarcador. Pero ese Estado quebró. Ese Estado quebró. Al quebrar el Estado, se reduce el Estado. El Estado neoliberal es que le dice al Estado, oiga, usted dedíquese a lo esencial, a lo fundamental, la economía, el comercio, el tráfico mundial, las finanzas, déjesela al mercado, déjesela a las libres fuerzas del mercado, no intervenga. Y por eso los estados neoliberales no intervienen en lo económico. ¿Lo mueve qué? El mercado mundial. De ahí que, por ejemplo, el dólar está disparado en América Latina, dado que el problema del COVID, el problema de la banca mundial, el problema de la bolsa de Nueva York, la bolsa europea. ¿Ve? ¿Por qué? Porque los gobiernos ya no controlan eso. Lo máximo que puede hacer el gobierno es intentar controlar una inflación alta o el valor del peso a determinado nivel, pero no puede quebrar las reglas del mercado que son libres. Entonces yo pregunto, si lo esencial en una sociedad es tener herramientas para solucionar problemas, y una de esas herramientas es el dinero, y el dinero está a la libre oferta y la demanda, está en un mercado neoliberal, e incluso, por ejemplo, hoy en día, los países no hacen negocios con otros países, sino hacen negocios con multinacionales. Es decir que, por ejemplo, México hace un convenio internacional con una multinacional Apple, por ejemplo, y no tiene que hacerlo con el gobierno de los Estados Unidos. Antes, sí era así. Todo aquello que se hacía era el Estado. Hoy en día el Estado se ha reducido. Incluso todo se ha privatizado. La salud, la vivienda y la educación. Eso que los estados subsidiaban ya no se da en el mundo. ¿Y por qué no podemos hacer con la justicia lo mismo si es exactamente lo que más nos duele? ¿Por qué no le devolvemos a la comunidad la posibilidad de estructurar desde abajo la manera de resolver sus conflictos? Es que uno de los grandes problemas que tenemos es que el sistema de justicia estatal es muy lento, es paquidérmico, es corrupto y tiene intereses de clase. En América Latina y en Colombia lo he visto particularmente, se han creado jueces de paz, por ejemplo, para intentar resolver problemas comunitarios en determinados lugares con la sola participación de la comunidad a través de encuentros restaurativos o mediaciones restaurativas para buscar acuerdos y consensos frente a determinados problemas. La pregunta que uno se haría es, ¿cuál sería la esfera de actuación del Estado en determinados delitos? Por ejemplo, masacres, crímenes en serie, grandes desfalcos al Estado. Digamos que habría
que establecer un rango de delitos y ese rango de delitos debería ser de la esfera del Estado, pero deberían ser los más graves, dijéramos. Pero la mayoría de delitos que obedecen a pobreza, miseria, falta de educación, abandono, se pudieran resolver a través de una acción conjunta de la comunidad. No es fácil, pero es lo que plantea Amartya Sen. Listo. Ahora sí, Víctor, luego William y luego Fred. Víctor, te escuchamos. A mí me parecía un poco, siendo el comentario, hay ocasiones en que las situaciones son tan graves que no sé cómo actuar dentro de esta parte de que estamos viendo de justicia restaurativa. Recién leí un libro que se llama El Adversario, que no sé si conozcan, habla sobre un homicida, Jean-Claude Roman, que vivió en mentira durante 18 años, haciéndose pasar ante toda la gente que conocía, inclusive de su familia, la persona con la que se casa y tiene hijos y toda su familia, como si él estudiara medicina, se recibe de médico, entra a trabajar en la Organización Mundial de la Salud, y todo eso era mentira. Y así estuvo durante 18 años, y ya cuando era evidente que lo iban a darse cuenta, porque en un principio se gastó el dinero que tenían sus padres, luego se gastó el dinero que tenía su suegro, luego se gastó el dinero de otra persona. En total se gasta como en esos 18 años como 3 o 4 millones de euros, viviendo como rico él, ¿no? Pero diciéndoles que ese dinero producía, porque él trabajaba en la OMS, cosa que les digo no era cierto, una tasa de interés muy alta, y aprovechando la confianza que le tiene, le dan dinero y él se lo gasta. Cuando día siguiente mata a la esposa, a los hijos, a los padres, incendia la casa, él aparentemente se intenta suicidar y no lo logra y es el único sobreviviente. Lo enjuician, le dan 20 años de prisión, que por cierto salió en el 2019. Son casos muy fuertes que no sé cómo puede impactar la justicia restaurativa. Hay otros tantos casos más. Hay casos, aquí en México hubo un famoso de una mujer, una francesa, que aparentemente secuestró a unas personas, que se les otorgó un amparo para que se fuera y la sacaron de la cárcel, pero no le dijeron, usted no es delincuente, sino simplemente por la explosión social, porque hasta vino el presidente francés a México a pedir por ella, la soltaron y eventualmente, no diré yo que hicieron una película, creo que ya no sé, pero la mujer era culpable de secuestro y no nada más de uno, sino de varios. Hay otros casos en que la misma comunidad aquí en México, que seguramente pasa en otras latitudes también, la gente está ya tan enojada, tan preocupada, que de repente detienen a una persona que ellos consideran un delincuente porque lo agarraron infragante y robando a alguien o haciéndole mal a alguien y lo matan y lo golpean y lo cuelgan o lo amarran de un árbol y la gente empieza a golpear, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo actuar en esas situaciones tan graves? Hay una película, de hecho, que aparentemente son ciertos, se llama 22 de julio, se llama En Noruega, de una persona que está también, yo creo que más de facultades mentales, pone un coche bomba cerca de los edificios de gobierno, con la intención, ¿perdón? André Bering Breivik. Sí, él, con la intención realmente de ir a una isla muy cercana ahí y mata a 70 y tantas personas, y él dice que es su lucha contra los extranjeros que están llegando a Noruega a quitar ese trabajo. Y él dice, esta guerra tiene 3 actos. El primero ya se los gané, porque la bomba explotó. El segundo, que fue lo que hice en la isla, ya también se los gané. Y el tercero es el juicio. Y de manera muy interesante, él, en principio, su defensa es que él está privado de sus facultades mentales, que está mal y que así no puede ser juzgado. Y después él la cambia para ganar la guerra y él decir, no estoy privado de mis facultades mentales. Actué con absoluta razonamiento en contra de esto porque nos están haciendo tales y cuales cosas los extranjeros, sobre todo los musulmanes que están llegando a Noruega. Y esto ha servido para que muchos grupos en otros momentos, en otros países, también actúen de una forma similar. Entonces, en esos casos paradigmáticos, ¿cómo actuar? ¿Cómo hacer? Sí, Víctor, a ver, tienes absoluta razón. Hay crímenes que no son reparables y hay sujetos que no son reeducables. Así de sencillo. El señor André Bering Breivik es un psicópata. Así de sencillo. Y va a salir de la cárcel. Sí, claro, pero ese es un producto de la medida que ha establecido Occidente en términos de que hay que dedicarse
Sí, nosotros tenemos un asesino en serie llamado Luis Alfredo Garavito, que asesinó más de 250 niños, casi 300 niños, durante más de 7 años matando, y ya está a punto de salir de la cárcel porque en Colombia no hay pena de muerte ni cadena perpetua. Y todo preso tiene derecho a una rebaja. ¿Sí? Ese es el gran fracaso de la justicia. Y ese tipo de casos era el que yo decía ahorita, que no pueden resolverse bajo ese sistema que estamos planteando. Esos casos deberían ser tratados de otra manera. No pueden ser abordados desde esta perspectiva. Por algo muy sencillo, porque son irreparables. Entonces, como decía Jacques Derrida cuando hablaba del perdón, él decía, si yo perdono algo que puede ser sancionado, que puede ser castigado, si yo perdono algo que tiene una dimensión valorativa, que yo puedo saber que lo puedo perdonar, pues yo no estoy perdonando. La única manera de perdonar es perdonar lo imperdonable. Lo que plantea la justicia restaurativa es construir desde la familia y desde la escuela una forma de resolver conflictos de una manera pacífica. Es plantear que hay seres distintos y diferentes, que debo reconocer a ese otro distinto. ¿Cuál es el problema del bullying en las escuelas? Pues el rechazo al distinto. Es ahí donde está el problema. Y si no trabajamos que ese niño que está siendo víctima del bullying o del maltrato escolar, y no le hacemos entender a los que le ejecutan ese acto que él tiene derecho a ser como es, así como ellos tienen derecho a ser como es, y no entendemos la diferencia, y no les enseñamos que estamos en un mundo diverso y no igual, pues vamos mal. Es decir, si nosotros construimos una cultura, es muy probable que en 20 o en 30 años tengamos una sociedad distinta. Pero la que tenemos hoy es absolutamente despreciable. Ese es el gran problema. Sí, Bueno, nada más un comentario más, si me permiten, es de la forma en que quienes crean las leyes alrededor del mundo, estoy de acuerdo, pero para mí hace falta un elemento, que es, digamos, por decirlo así, las mafias, el narcotráfico, todos ellos, que tienen un poder económico tan brutal que, pues, que pueden hacer prácticamente lo que ellos quieran. Y de esto lo vivimos todos los días en muchos países. Claro, pero si te das cuenta, el problema del narcotráfico es un problema cuyo culpable se llama Richard Nixon. Sí. Richard Nixon fue el que decidió prohibir el comercio de marihuana y todo ese tipo de cosas y convirtió la droga en un excelente negocio. Según Moisés Naim, que ha estudiado el tema del crimen y que publicó un libro que se llama así, Mafia, para el que lo quiera leer, se llama Mafia, de Moisés Naim, este intelectual venezolano. El sistema financiero mundial se nutre de los torrentes de dólares y de euros del crimen organizado. Es decir, si hay una estructura criminal de orden legal, se llama el sistema financiero. El día que el sistema financiero deje de alimentarse del crimen, colapsa. Listo. ¿Moisés qué, perdón? Moisés Naim, N-A-I-M. William. Sí. Buenas noches, ¿no? Yo entiendo que la justicia restaurativa es un medio para que la sociedad salga de un sistema oscuro y complicado como se está viendo y se está planteando ahora, ¿no? En donde el sistema jurídico confunde sus valores y no busca la cuadratura para llegar a un contexto para... En México hay un caso famoso de una youtuber que exhibió en las redes a una niña que fue violada, ¿sí? Llegaron a un acuerdo, ¿sí? Por medio de la justicia restaurativa, en donde la youtuber tiene que cumplir ciertas condiciones para otorgar de la libertad. Dentro de esas condiciones, satisfacer las necesidades de su víctima, ¿sí? De su víctima. Sí, es que se te va el sonido. Dar una disculpa pública, ¿sí? De igual manera, puede haber una compensación económica, ¿sí? Y todo eso tiene que pasar primero a través del filtro de la agraviada. Además, esta youtuber tiene que asistir a cursos de sensibilidad y también que vaya aportando
violencia contra la mujer o algo así. Entonces, aquí estamos buscando un mecanismo en el cual el agraviado sea restaurado en el daño que fue ocasionado. Como usted bien dijo hace unos minutos, no todo puede ser justicia restaurativa. Habría que tipificar los delitos para saber qué sí y qué no, ¿sí? De acuerdo contigo. Porque hay algunos que se pasan. No, me quitaste o sea, lo que iba a decir, perfecto, William, es eso. Es más, voy a aportar algo antes de darle la palabra a Precio. Gracias. En Colombia, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército criminal, asesino, narcotraficante, secuestrador, violador de niños, violador de mujeres, reclutador ilegal, hace un proceso de paz con el gobierno de Santos y firman que no van a seguir haciendo eso y que se van a convertir en partido político. Y el acuerdo de paz dice que las sanciones que se le van a aplicar a los grandes dirigentes de las FARC son de orden restaurativo. Y aquí hay un problema gravísimo frente a eso, porque en Colombia la mayoría de la gente quiere que los metan presos o que los maten. Pero ¿qué significa lo restaurativo en esta clase de crímenes? De una organización criminal que se hizo llamar guerrilla en Colombia y que, dijéramos, su fundamento era político, pero que en el fondo se convirtió fue en un ejército de defensa de una economía ilegal, que es el narcotráfico. ¿Qué tienen que hacer las FARC para que el pueblo colombiano los perdone? Para que el pueblo colombiano se reconcilie. Hacer justicia restaurativa. Primero, que nos digan a los colombianos con qué clase de políticos ellos trabajaron para sacar ventaja donde tenían a los líderes, a los dirigentes que gobernaban esas ciudades. Segundo, que nos digan a cuántas personas asesinaron y en dónde las tienen. Tercero, que nos digan en dónde están las minas antipersonas para que la persona no la pise y no quede inválida. Que nos digan en dónde está el dinero que recogieron de la extorsión y del secuestro y de la venta de droga. Y cuarto, o quinto, lo que sea, que reparen a las víctimas en donde ellos estuvieron con el dinero que recogieron bastante de su negocio de narcotráfico y de secuestro. Y que digan la verdad frente a los crímenes que cometieron. Solo de esa manera el pueblo colombiano los va a perdonar. Porque meterlos presos no resuelve nada. ¿Listo? Frente. Buenas noches. Bueno, yo estoy de acuerdo con todos los comentarios que han dicho mis compañeros. Efectivamente, yo creo que, bueno, y a lo largo de este diplomado me he dado cuenta de que realmente a nosotros como humanos nos falta mucho avanzar en cuanto a cuestiones de justicia, emociones, sentimientos y todo lo que tenga que ver, ¿no? Porque está relacionado. O sea, no solo es decir, está establecida una ley, sino que va más allá de eso. De hecho, algo que comentó al final de la clase pasada me marcó muchísimo, ¿no? Que dice, o sea, comentó de que la justicia restaurativa implica una nueva manera de pensar. Es algo completamente que va más allá de las leyes, ¿no? Entonces yo creo que hasta que nosotros empecemos a trabajar eso, vamos a lograr, pues, no sanar, pero sí mejorar un poco en cuestiones de problemas que hay, que se puede resolver todo con la plática, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. Igual, tomando un poquito de todo lo que se vio en la clase pasada, sí me surgió, bueno, no tanto como una duda, sino que más bien una pregunta. Al menos aquí en México, en Mérida más que nada, no había escuchado el término de encuentro restaurativo. De justicia restaurativa sí lo había escuchado porque pues es parte de la materia penal y yo sabía, según lo que que había estudiado cuando estaba en la carrera, que hay ciertos delitos que sí se pueden llevar en cuanto a justicia restaurativa, no todos los delitos se pueden trabajar, por así decirlo, por ciertas cuestiones que establece el mismo código y la misma ley que hay de justicia restaurativa. Entonces, cuando usted menciona el encuentro restaurativo,
Es así como que, wow, eso no lo había escuchado. Igual cuando me pasó en una de las clases que hablaron sobre mediación escolar, eso es casi completamente nuevo aquí en México y hasta ahorita no, aquí en mi ciudad no había escuchado de ese término. Entonces, más que nada es que cuente un poquito, o saber un poquito en cuanto al encuentro restaurativo. No, mira, yo soy profesor del Instituto de Mediación de México, del estado de Sonora. Trabajo con el profesor Jorge Pesqueira y con Luz de Lourdes. Y en ese doctorado se trabaja eso que tú me estás diciendo. Incluso hay una maestría y un doctorado en mediación. Y en México se está trabajando mucho los encuentros restaurativos porque son propios de la tribalidad propia del mexicano, de Chiapas, por ejemplo, de la frontera con Guatemala, de todas estas formas de resolver conflictos de una manera comunitaria a través de unos procesos de tradición de resolver con los conflictos. Entonces sí, hay muchos mecanismos que hoy en día se están utilizando en México, en muchos estados. Cada vez que México es muy grande. Hay muchas cosas que se hacen y no se conocen en otros lugares. Pero bueno, yo te invitaría a que consultaras la página del Instituto de Mediación de México y verás. Incluso hay una revista y ahí en esa revista yo escribo artículos. Ahí puedes mirarla porque me parece que eso te va a ayudar. Y me encanta que tengas esa inquietud, de verdad, porque necesitamos es eso. Y mira, frente a tu comentario te quiero decir algo. La justicia restaurativa comienza en la propia casa de uno, con los propios hijos. Cuando uno le dice al hijo, eso no se hace porque dañaste a otra persona. Eso no te gustaría que te lo hicieran a ti. Por lo tanto, vas a tener que ir a pedirle perdón a ese niño a quien tú maltrataste. Le vas a decir que no lo vas a volver a hacer nunca, que estás muy avergonzado y que eso no lo debes hacer. No, lo mejor es pegarle una palmada o quitarle el celular. Mientras nosotros no aprendamos a educar y nosotros mismos no resolvamos los conflictos con nuestro cónyuge, con nuestro novio, con nuestro amante, con quien sea, pues va a ser muy difícil crear una cultura y por eso es una nueva manera de pensar, es una nueva forma de abordar las relaciones. ¿Ve? No tiene nada que ver con la ley en estricto, sino cómo yo resuelvo el problema. Exacto. Bueno, mire, yo les voy a mostrar un video que les va a encantar. Es un video que plantea el problema de lo restaurativo. Y es un video sobre un delito en donde la mayoría de la gente dice, ahí no puede haber justicia restaurativa. Porque tiene unas características. Entonces, yo se los voy a mostrar. Ustedes ven el video, son de 15, 17 minutos, algo así. Y luego lo comentamos para cerrar el ciclo de lo restaurativo. Lo voy a mostrar. Y yo sé que les va a encantar. A ver, ¿dónde está el Safari? Aquí está. En el jueves 2 de diciembre de 1993. Solo audio, ¿no? Ahí está. ¿Ahí la ven? Ya apareció una imagen. ¿Escuchan aplausos? No, no, profesor. ¿No escuchan nada? No. No se escucha. 1996. ¿Ahí lo ven? Ahí está ya. Ahí se ve. Ay, espérense un segundo, lo pongo en español porque esto está en inglés y ustedes no lo van a... Ay. A ver, subtítulos. Español. Listo. Ahora sí. In 1996, when I was 18 years old, I had the golden opportunity to go on an international exchange program. Ironically, I'm an Australian who prefers proper icy cold weather. So I was both excited and tearful when I got on a plane to Iceland after just having farewelled my parents and brothers goodbye. I was welcomed into the home of a beautiful Icelandic family who took me hiking and helped me get a grasp of the melodic Icelandic language.
I struggled a bit with the initial period of homesickness. I snowboarded after school and I slept a lot. 2 hours of chemistry class in a language that you don't yet fully understand can be a pretty good sedative. My teacher recommended I try out for the school play just to get a bit more socially active. Turns out I didn't end up being part of the play, but through it, I met Thordis. We shared a lovely teenage romance and would meet at lunchtimes to just hold hands and walk around old downtown Reykjavik. I met her welcoming family and she met my friends. We've been in a budding relationship for a bit over a month when our school's Christmas ball was held. I was 16 and in love for the first time. Going together to the Christmas dance was a public confirmation of our relationship, and I felt like the luckiest girl in the world. No longer a child, but a young woman. High on my newfound maturity, I felt it was only natural to try drinking rum for the first time that night, too. That was a bad idea. I became very ill, drifting in and out of consciousness in between spasms of convulsive vomiting, and the security guards wanted to call me an ambulance, but Tom acted as my knight in shining armor and told them he'd take me home. It was like a fairy tale, his strong arms around me, laying me in the safety of my bed. But the gratitude that I felt towards him soon turned to horror as he proceeded to take off my clothes and get on top of me. My head had cleared up, but my body was still too weak to fight back, and the pain was blinding. I thought I'd be severed in two. In order to stay sane, I silently counted the seconds on my alarm clock. And ever since that night, I've known that there are 7,200 seconds in 2 hours. Despite limping for days and crying for weeks, this incident didn't fit my ideas about rape like I'd seen on TV. Tom wasn't an armed lunatic. He was my boyfriend. And it didn't happen in a seedy alleyway. It happened in my own bed. By the time I could identify what had happened to me as rape, he had completed his exchange program and left for Australia. So I told myself it was pointless to address what had happened. And besides, it had to have been my fault somehow. I was raised in a world where girls are taught that they get raped for a reason. Their skirt was too short. Their smile was too wide. Their breath smelled of alcohol. And I was guilty of all of those things. So the shame had to be mine. It took me years to realize that only one thing could have stopped me from being raped that night, and it wasn't my skirt. It wasn't my smile. It wasn't my childish trust. The only thing that could have stopped me from being raped that night is the man who raped me, had he stopped himself. I have vague memories of the next day, the after effects of drinking, a certain hollowness that I tried to stifle, nothing more. But I didn't show up at Thordis's door. It's important to now state that I didn't see my deed for what it was. The word rape didn't echo around my mind as it should have. And I wasn't crucifying myself with memories of the night before. It wasn't so much a conscious refusal. It was more like any acknowledgement of reality was forbidden. My definition of my actions completely refuted any recognition of the immense trauma I'd caused Thordis. To be honest, I repudiated the entire act in the days afterwards and when I was committing it. I disavowed the truth by convincing myself it was sex and not rape. And this is a lie I felt spine-bending guilt for. I broke up with Thordis a couple of days later and then saw her a number of times during the remainder of my year in Iceland, feeling a sharp stab of heavy-heartedness each time. Deep down, I knew I'd done something immeasurably wrong. But without planning it, I sunk the memories deep and then I tied a rock to them. What followed is a 9-year period that can best be titled as denial and running. When I got a chance to identify the real torment that I caused, I didn't stand still long enough to do so.
whether it be via distraction, substance use, thrill seeking, or the scrupulous policing of my inner speak, I refuse to be static and silent. With this noise, I also drew heavily upon other parts of my life to construct a picture of who I was. I was a surfer, a social science student, a friend to good people, a loved brother and son, an outdoor recreation guide, and eventually a youth worker. I gripped tight to the simple notion that I wasn't a bad person. I didn't think I had this in my bones. I thought I was made up of something else. From my nurtured upbringing, my loving extended family and role models. People close to me were warm and genuine in their respect shown towards women. It took me a long time to stare down this dark corner of myself and to ask it questions. 9 years after the Christmas dance, I was 25 years old and headed straight for a nervous breakdown. My self-worth was buried under a soul-crushing load of silence that isolated me from everyone that I cared about. And I was consumed with misplaced hatred and anger that I took out on myself. One day, I stormed out of the door in tears after a fight with a loved one, and I wandered into a cafe where I asked the waitress for a pen. I always had a notebook with me, claiming that it was to jot down ideas and moments of inspiration, but the truth was that I needed to be constantly fidgeting, because in moments of stillness, I found myself counting seconds again. But that day, I watched in wonder as the words streamed out of my pen, forming the most pivotal letter I've ever written, addressed to Tom. Along with an account of the violence that he subjected me to, the words, "I want to find forgiveness," stared back at me, surprising nobody more than myself. But deep down, I realized that this was my way out of my suffering, because regardless of whether or not he deserved my forgiveness, I deserved peace. My era of shame was over. Before sending the letter, I prepared myself for all kinds of negative responses, or what I found likeliest, no response whatsoever. The only outcome that I didn't prepare myself for was the one that I then got. A typed confession from Tom, full of disarming regret. As it turns out, he too had been imprisoned by silence. And this marked the start of an 8-year-long correspondence that God knows was never easy, but always honest. I relieved myself of the burdens that I'd wrongfully shouldered, and he in turn wholeheartedly owned up to what he'd done. Our written exchanges became a platform to dissect the consequences of that night, and they were everything from gut-wrenching to healing beyond words. And yet, it didn't bring about closure for me. Perhaps because the email format didn't feel personal enough. Perhaps because it's easy to be brave when you're hiding behind a computer screen on the other side of the planet. But we'd begun a dialogue that I felt was necessary to explore to its fullest. So after 8 years of writing, and nearly 16 years after that dire night, I mustered the courage to propose a wild idea, that we'd meet up in person and face our past once and for all. Iceland and Australia are geographically like this. In the middle of the two is South Africa. And we decided upon the city of Cape Town, and there we met for 1 week. The city itself proved to be a stunningly powerful environment to focus on reconciliation and forgiveness. Nowhere else has healing and rapprochement been tested like it has in South Africa. As a nation, South Africa sought to sit within the truth of its past and to listen to the details of its history. Knowing this only magnified the effect that Cape Town had on us. Over the course of this week, we literally spoke our life stories to each other, from start to finish. And this was about analysing our own history. We followed a strict policy of being honest. And this also came with a certain exposure and an open-chested vulnerability. We were gutting confessions in moments where we just absolutely couldn't fathom the other person's experience.
The seismic effects of sexual violence were spoken aloud and felt face to face. At other times, though, we found a soaring clarity and even some totally unexpected but liberating laughter. When it came down to it, we did our best to listen to each other intently. And our individual realities were aired with an unfiltered purity that couldn't do any less than lighten the soul. Wanting to take revenge is a very human emotion, instinctual even. And all I wanted to do for years was to hurt Tom back as deeply as he had hurt me. But had I not found a way out of the hatred and anger, I'm not sure I'd be standing here today. That isn't to say that I didn't have my doubts along the way. When the plane bounced on that landing strip in Cape Town, I remember thinking, why did I not just get myself a therapist and a bottle of vodka like a normal person would do? At times, our search for understanding in Cape Town felt like an impossible quest. And all I wanted to do was to give up and go home to my loving husband, David, and our son. But despite of our difficulties, this journey did result in a victorious feeling that light had triumphed over darkness, that something constructive could be built out of the ruins. I read somewhere that you should try and be the person that you needed when you were younger. And back when I was a teenager, I would have needed to know that the shame wasn't mine, that there's hope after rape, that you can even find happiness like I share with my husband today, which is why I started writing feverishly upon my return from Cape Town, resulting in a book co-authored by Tom that we hope can be of use to people from both ends of the perpetrator-survivor scale. If nothing else, it's a story that we would have needed to hear when we were younger. Given the nature of our story, I know the words that inevitably accompany it. Victim, rapist, and labels are a way to organize concepts, but they can also be dehumanizing in their connotations. Once someone's been deemed a victim, it's that much easier to file them away as someone damaged, dishonored, less than. And likewise, once someone's been branded a rapist, it's that much easier to call him a monster, inhuman. But how will we understand what it is in human societies that produces violence if we refuse to recognize the humanity of those who commit it? And how can we empower survivors if we're making them feel less than? How can we discuss solutions to one of the biggest threats to the lives of women and children around the world if the very words we use are part of the problem? From what I've now learned, my actions that night in 1996 were a self-centered taking. I felt deserving of Thottis's body. I've had primarily positive social influences and examples of equitable behavior around me. But on that occasion, I chose to draw upon the negative ones, the ones that see women as having less intrinsic worth, and of men having some unspoken and symbolic claim to their bodies. These influences I speak of are external to me though, and it was only me in that room making choices, nobody else. When you own something and really square up to your culpability, I do think a surprising thing can happen. It's what I call a paradox of ownership. I thought I'd buckle under the weight of responsibility, and I thought my certificate of humanity would be burnt. Instead, I was offered to really own what I did and found that it didn't possess the entirety of who I am. Put simply, something you've done doesn't have to constitute the sum of who you are. The noise in my head abated. The indulgent self-pity was starved of oxygen, and it was replaced with the clean air of acceptance.
An acceptance that I did hurt this wonderful person standing next to me. An acceptance that I am part of a large and shockingly everyday grouping of men who have been sexually violent towards their partners. Don't underestimate the power of words. Saying to Fortis that I raped her changed my accord with myself as well as with her. But most importantly, the blame transferred from Fortis to me. Far too often, the responsibility is attributed to female survivors of sexual violence and not to the males who enact it. Far too often, the denial and running leaves all parties at a great distance from the truth. There's definitely a public conversation happening now. And like a lot of people, we're heartened that there's less retreating from this difficult but important discussion, and feel a real responsibility to add our voices to it. What we did is not a formula that we're prescribing for others. Nobody has the right to tell anyone else how to handle their deepest pain or their greatest error. Breaking your silence is never easy, and depending on where you are in the world, it can even be deadly to speak out about rape. I realize that even the most traumatic event of my life is still a testament to my privilege, because I can talk about it without getting ostracized or even killed. But with that privilege of having a voice comes the responsibility of using it. That's the least I owe my fellow survivors who can't. The story we've just relayed is unique, and yet it is so common, with sexual violence being a global pandemic, but it doesn't have to be that way. One of the things that I found useful in my own healing journey is educating myself about sexual violence. And as a result, I've been reading, writing, and speaking about this issue for over a decade now, going to conferences around the world. And in my experience, the attendees of such events are almost exclusively women. But it's about time that we stop treating sexual violence as a women's issue. A majority of sexual violence against women and men is perpetrated by men, and yet their voices are sorely underrepresented in this discussion. But all of us are needed here. Just imagine all the suffering we could alleviate if we dared to face this issue together. Thank you. Cuénteme, ¿les pareció interesante o no? Para mí esto es un video absolutamente maravilloso. Muestra lo que es la justicia restaurativa. Plantea toda la problemática del acto de justicia. Primero, el problema de la violencia sexual es un problema cultural. Nos han enseñado, y eso viene de la religión, que el hombre es superior a la mujer, que porque salió de una costilla de él, y que el hombre es el dueño de esa mujer, y que por lo tanto puede poseer a esa mujer con quien tiene relación. Por lo tanto, el consentimiento de ella no importa. Y como decía Thorne, el acto que ejecutó no era violación, era sexo. Segundo, la culpa no era de él, era de ella. Porque ella se había embriagado, porque ella había ido a una fiesta y porque había permitido que su novio la llevara a su cuarto. Por lo tanto, ella era la culpable. Pero hay algo más interesante. Las características de Eva y de Thorne. Eva no llevaba una falda cortica, como dicen la mayoría de jueces,
y fiscales de América Latina que piensan que una mujer puede ser violada porque tiene escote o tiene una falda corta. No, una mujer puede estar desnuda frente a un hombre y si no lo quiere hacer, no tiene por qué abusar de ella. Tenemos una idea errada. No era su falda, no era su sonrisa encantadora o insinuadora como muchos creen. Es que se me insinuó. No, era una chica que estaba orgullosa de tener un novio que la había acompañado a la última reunión de su actividad escolar. Y por lo tanto, no le cabía en la cabeza que hubiera sido violada. Pero se sentía culpable. Y Thor, que no se sentía culpable de violación, comenzó a sentir que algo malo había hecho. Que no había hecho algo bueno. Y cuando recibe la carta de Eva, es que reconoce después, imagínense, después de 8 años y luego de 8 años de 9 años de correspondencia por carta. 17 años duraron para que Thor y Eva pudieran reconciliarse. ¿Y cómo se reconciliaron? A través de un encuentro entre ellos dos, en donde se escucharon, en donde expresaron sus sentimientos, en donde mostraron el sufrimiento, tanto de él como de ella, en donde pudieron llegar a la raíz del problema. Eso no ocurre en el sistema de justicia. El sistema de justicia lo había resuelto de una manera sencilla. Había metido preso a Tom a 30, 40 años y se había resuelto el problema. ¿Ve la inutilidad? Y perdóneme la palabra, pero la estupidez del sistema. Y también otra cosa que plantea este ejercicio, este video, la rotulación, la estigmatización a la mujer violada, porque ser violada es tener un INRI o tener la señal de Caín aquí en la cabeza. Decir que fue violada es agregar victimización secundaria. Y también catalogar al otro como violador implica que nada bueno tiene él. Y por eso él se preguntaba, yo soy buen hijo, yo ayudo a la gente, yo no he hecho cosas terribles, tengo una buena familia, esa familia me quiere, tengo buenas relaciones, ejerzo el deporte, yo no soy un violador. Y es que creemos que las personas, cuando cometen un acto, las tachamos en su totalidad. Entonces, usted no se robó eso, sino usted es un ladrón. Usted no me está diciendo una mentira, sino usted es un mentiroso. Y tachamos a la gente. Y por eso es que el lenguaje es supremamente importante. Si yo le digo a mi hijo, cuando pierde las notas o las materias en su colegio, que es un bruto, que no sirve para las matemáticas, lo estoy tachando en lugar de decirle que comete errores en el campo de la matemática o que debería estudiar mejor para rendir mejor en tal materia. Pero los tachamos. Y el ser humano tiene un gran problema y nos la pasamos juzgando a los demás, condenando a los demás y rotulando a los demás. Y por eso lo restaurativo implica un cambio en el lenguaje, en la manera en que yo me dirijo al otro, en la manera en cómo le hablo a ese otro, en la manera como expreso los sentimientos frente a ese otro. Por eso es mucho más que la ley, es mucho más que resolver conflictos. Lo restaurativo es comprender al ser humano en toda su dimensión. Eva decía, sentí odio, sentí venganza, quería que Thor viviera todo el daño que yo viví. Y es muy humano sentirlo. Pero eso lo tenía que saber él, porque salía de lo más profundo de su ser. Y él lo tenía que saber. Y esos encuentros restaurativos, víctima-victimario, lo que pretenden es eso que acabamos de ver. Solo que aquí pasaron 17 años. ¿Alguien quiere decir algo?
para que vean que lo restaurativo es posible en muchos escenarios. Sí, yo, perdón que ya tomé la voz. Sí, hay muchos en que un error, algo mal hecho de un día le puede cambiar la vida a todas las personas. Y quizá no debería de ser así, ¿no? No debería. Pero no, yo no lo sé, yo no soy quien para calificar. Hay ahorita un caso de un mexicano, un actor que pues también hizo una tontería y desafortunadamente esto le costó la vida a una persona y están buscando sacarlo de la cárcel, está en Estados Unidos, en Miami. No sé qué tanto si se vale o no se vale, más con la cultura americana, que también es una cultura en que dicen tener justicia es que el otro sea castigado de la misma forma que a mí me lo hicieron. Esto no le va a devolver la vida al señor. Este actor pues ya echó a perder probablemente una gran parte de su vida, pues no le devuelve la vida al otro, pero no hay forma alguna de devolverle la vida a la persona. Yo estoy seguro que si él pudiera, pues lo haría, pero ya no se puede. Y es un instante de enojo, un instante de error, pero es muy difícil poder opinar si debería la justicia restaurativa actuar o no. Muy, muy complicado para mí. Lo que estamos diciendo es que si tú te quieres reunir con quien te hizo daño, el que te hizo daño se quiere reunir contigo y quieren hacer un encuentro restaurativo en donde tú puedas expresar todo tu dolor y tu sentimiento y el otro puede explicar por qué lo hizo y qué le pasó, qué sucede, el odio y el resentimiento y la gana de venganza desaparecen. El hecho no se puede devolver. Esto no es una película hacia atrás, pero sí me produce paz interior. A Thor y a Eva se les calmó el sufrimiento. Dejaron de sentir el uno una profunda vergüenza y el horror de haber violado, y la otra la vergüenza, el resentimiento y el deseo de venganza para comprender el acto que había cometido su novio a los 16 años. Somos seres humanos. No somos Dios, que es el que impone el infierno. Somos seres humanos, somos seres lábiles, cometemos errores y la venganza no conduce a ningún lado. Cuando yo comprendo a ese otro, no necesito más nada. A ver, Alejandra. Yo también quería... Alejandra levantó la mano. Sí, primero... Por favor, hagámoslas rápido. Tengo 5 minutos. Hagámoslas rápido y no nos extendamos mucho, pero los escucho. Nada más, no, pues gracias. La verdad, yo estuve buscando el video algunos años, unos 2 años, porque ya había conocer la oportunidad de verlo acá en Hermosillo, en un congreso, entonces estaba buscando el video. Y me llama, nada más si me lo puede responder pronto. Me llama la atención de qué manera ellos se están dirigiendo. Habla uno y se voltea a ver. Y pero mientras hablan, o sea, hablan hacia el público, no se miran entre ellos. Entre ellos no se observan. Pero sí cuando el otro está hablando, presta atención a la otra parte, ¿no? Y me llama la atención eso de si ya después de lo restaurativo o algo, cómo pudiera, o así se comunicaron, o así les resultó, no lo sé, pues, o sea, ella lo explicó clarito. Un buen día salió muy triste, muy amargada por su recuerdo, bastante afectada por su violación, y decide escribir una carta a Tom, y se la escribe y se la envía. Y ella recibe a cambio una respuesta donde reconoce el daño, le pide perdón, le dice que lo perdone, y le explica lo que hizo. Y es cuando deciden, después de 8 años de escribirse, deciden encontrarse en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para lograr el encuentro y cara a cara poderse decir todo lo que sentían. Y luego se siguieron comunicando durante 9 años y escribieron un libro entre ambos contando su historia. Listo. Ahora José y luego William. No. José. Maestro. William, entonces. José, William. ¿No están?
Entonces, ¿Me escucha? Bueno, sí, ok. Sí, cedo mi turno a la licenciada Melvina Méndez. Ok, perfecto. Licenciada Melvina. Gracias, gracias. No, es que ya lo acaban de mencionar ahorita el profesor Fernando, que esto no es un proceso que es de la noche a la mañana. Ajá. Fíjense bien, le escribí una carta, duró 9 años. Esto no es de para pronto, ¿no? Entonces, a veces cuando yo les digo eso o les platico la historia que acaba de poner el profesor, y también incluso pongo ejemplos de esto y muchos más de homicidios y todo eso, la gente dice, está loca, no. Yo, pero espérate, eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de muchos años en los cuales se tuvo que trabajar. Pero yo nunca perdonaría. Es que nunca digas nunca, porque si no te das la oportunidad de seguir el proceso, ¿cómo lo vas a poder aplicar, verdad? Entonces, ahí sí me gustaría que Fernando explicara de que no es a la noche a la mañana, no es una varita mágica y y que no se quede la gente con esta idea porque luego creen que no, Claro. que no sirve la justicia restaurativa cuando sí sirve, pero que tenemos que respetar los tiempos, ¿no? Sí, Melvina, muy oportuna tu observación. La justicia restaurativa es un proceso humano de emociones y sentimientos, de creencias y mitos, de resentimientos, de anhelos y de esperanzas. Y eso no se puede resolver en un juicio ni en una etapa procesal. Eso se resuelve a través de encuentros restaurativos con mediadores restaurativos capaces de llevar a cabo un proceso para que ambos estén listos para poder llevar a cabo el encuentro. Y si no se puede llevar a cabo el encuentro, el solo hecho de poder expresar lo que se siente y de haber comprendido al otro ya sana, ya es sanador. Por eso es un proceso largo, no es inmediato, no es hacer así, ni es ir ante un juez a que nos dé sentencia. Es otra cosa distinta. Creo que les ha quedado el mensaje. Bueno, entonces nos vemos. Fue un placer. Le vuelvo a agradecer a Melvina el que me haya invitado. Ella es la causante de que esté aquí. Gracias. Cualquier cosa que ustedes requieran a través de Melvina o de mi correo electrónico. Ya saben que el correo electrónico mío es como una droga para el olvido. La venden en las droguerías. ferdicol@gmail.com ferdicol@gmail.com y ahí me pueden escribir todos ustedes lo que quieran y yo les puedo ayudar con información, con material. Mañana por el WhatsApp les entrego el material que les prometí para que lo lean este fin de semana. Muchas gracias, Melvina. Un abrazo para ti. Hasta luego. Y me alegra que todos haya salido bien. Y que... Siempre, como siempre. Ok. Gracias. Gracias, maestro. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muito obrigada. Buenas noches, hasta el martes. Hasta el martes, buenas noches. Buenísima la ponencia, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros.